Mirada del arte. Hola, ¿cómo están? Estamos en la APECH, la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, en la Galería Santiago Latino, y estamos en una muestra muy especial que se titula A 50 años del golpe cívico-militar o 50 años del golpe en Chile, de la agrupación de plásticos jóvenes, APJ. Y estamos con un baluarte de esta agrupación, quien vamos a conversar. ¿Cómo está? Abilio Rojas. ¿Cómo estás, compañero? Abilio Pérez. Abilio Pérez. ¿Por qué te puse rojo? Por rojo. Y me gustaría que nos explicaras de qué trata esta muestra, porque vamos a hacer todo un barrido, vamos a meternos en ciertas imágenes, hay mucho archivo gráfico, ¿cierto? Histórico, cronológico, del tiempo de la dictadura hasta el día de hoy. Me imagino que el grueso es de la época más compleja en Chile, en tiempo de dictadura, donde había tortura, desaparición, asesinato, etc. Montajes. Abilio, cuéntanos, primero que nada, ¿en qué estamos acá? Bueno, primero que nada, buenas tardes, ¿cierto? Soy Abilio Pérez, como el compañero me ha presentado. Soy gestor, junto con Hugo Sepúlveda, del origen de la agrupación de plásticos jóvenes APJ. Es una organización que surgió fundamentalmente de nosotros ex-alumnos, ¿cierto?, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, y frente a una situación de los años 78, por ahí, en una situación de crisis en general, en el tema cultural, en el desarrollo de los artistas, en sus espacios de trabajo, ¿cierto? Y las dificultades que existían en ese momento, en general, en el país, en relación a las libertades, digamos, fundamentalmente la libertad de creación, libertad de expresión. Abilio, la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, en esa época, estaba instalado ¿dónde? ¿En el Macul? ¿En la Encina, donde está en la actualidad? Sí, porque era un lugar de barraca, que decían. Yo entré a la Escuela de Bellas Artes en el último año de la escuela antigua, donde hoy funciona el Museo de Forestal, en el MAC. Claro, exacto. Y entonces ahí, a partir de, bueno, vino el golpe de Estado, obviamente, ¿cierto? Yo entré en marzo del 73, en septiembre se desarmó prácticamente el país, ¿cierto? Y entonces la realidad académica en las diversas universidades de nuestro estimado Chile, ¿cierto?, se transformó. Y eso significa que muchas profesoras, profesores, ¿cierto?, e instituciones diversas tuvieron grandes complicaciones, ¿cierto? Fueron detenidos, expulsados, asesinados, ¿cierto? Etcétera, una cantidad inmensa de académicos en todas las universidades del país, en particular en Bellas Artes, ¿cierto? Nuestra facultad, ¿cierto? Por el año 74 comenzó en Las Encinas, Macul, donde actualmente está funcionando nuestra escuela. En la actualidad. Cuéntame de este documento valioso que tenemos acá enmarcado y que es parte de la muestra. Bueno, tenemos, aquí pusimos en la muestra dos documentos un poco emblemáticos también de nuestra actividad. El primero corresponde a una idea, ¿cierto?, que surge de varias discusiones y conversaciones redactada con Hugo Sepúlveda, ¿cierto? Y en él hacemos un llamado para tener una reunión y en esa reunión conformar una organización que defendiera nuestros derechos, digamos, como jóvenes creadores. Y en este caso está fechado en junio del 79, ¿cierto? Y todo esto era clandestino. En mayo. Claro. Claro, se hizo con un stencil, ¿cierto? El sistema antiguo, aplicamos un stencil con una máquina de escribir, ¿cierto? Y con eso imprimimos este tema y esa reunión, que lo hicimos en el taller 666, donde hoy funciona el Café del Cerro, no sé si está todavía ahí,
Pero ahí hicimos una reunión y asistieron unos 30 compañeras, compañeros, ¿cierto? Que de ese día fijamos emblemáticamente, ¿cierto? También fijamos nuestra primera exposición de constitución de la agrupación de plástico joven. Si me permite, Abilio, solamente 3 líneas, que es súper interesante el encabezado que dice acá: ante la amarga realidad que estamos viviendo, los jóvenes artistas plásticos consideramos necesario enjuiciar al trasluz de nuestro trabajo las dificultades que a todas, de una u otra forma, comprometan nuestro desarrollo para así llegar a determinar algunas alternativas que nos conduzcan a solucionar en el futuro, lo cual se indica o se incluirá en una mejor entrega profesional y superarán la grave crisis económica por la que atravesamos. Coma. Sí, es un llamado reivindicativo en una situación de desarrollo del artista en condiciones absolutamente desfavorables y que prácticamente el sistema durante la dictadura no tenía ningún interés en los artistas, digamos, porque obviamente el artista, el músico, el actor, la gente que hace danza, el poeta, ¿cierto? Los pintores, los grabadores, los escultores necesitan libertad para desarrollar sus obras. En un momento en que la libertad estaba restringida, la dictadura prácticamente nos vio a nosotros y a los artistas en general, ¿cierto? Como un obstáculo para su represión, para la instauración de su sistema. Enemigo, digamos. Claro. Vamos, empezamos a hacer el barrio en este muro que estamos observando acá, Abilio. Bueno, tenemos acá primero nuestros mártires, ¿cierto? Sí. Ejecutados políticos del área cultural. Esto de 1987. Claro, fueron asesinados, ¿cierto? Estas gráficas las colocaban en los muros. Bueno, en la particularidad, la operatividad de este asunto, nosotros usamos la serigrafía como una herramienta de comunicación, de impresión gráfica. Correcto. Y a partir de las imágenes, ¿cierto? Construíamos el Coalit, ¿cierto? Que en ese momento era una imagen fotográfica transparente para poder generar el original, y el papel craft, en el caso, como un soporte que permitía que nos pudiésemos pegar en distintos lugares de la calle o en instituciones, las universidades, las poblaciones, etc. O sea, el que se diera cuenta, el proyecto estaba invisibilizado, digamos, las circunstancias, lo que ocurría con los colegas artistas. Entonces, la importancia nuestra, emblemática también, es que los artistas, ¿cierto?, que es víctima de lo que significaba el rompimiento de su existencia, ¿cierto?, a partir de la ejecución de ellos, la muerte y el aprobio, ¿cierto?, de lo que... Claro. Entonces, informamos a la comunidad también, desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿cierto?, que fue gradualmente la agrupación fue tomando ese camino. Nosotros fuimos defensores de la vida, aparte de la libertad de expresión y creación. Y además eran un puente educativo popular, porque aparecen todos estos eximios grandes artistas que fueron ejecutados desde el 11 de septiembre para adelante. Luis Rodríguez, fotógrafo, el 11 de septiembre fue ejecutado, ¿cierto? Víctor Jara, después viene Jorge Peña, un destacado director de orquesta en La Serena, ¿cierto? Ana María Puga, Ignacio Osa, Isidro Arias, ¿cierto? Era también músico. Rubén Horta Jopia, también fotógrafo, ¿cierto? Óscar Salazar, Juan Antonio Trujillo, Leandro Arradia, también fotógrafo, muchos fotógrafos. Hugo Rivero, un gran dibujante Sí, nosotros
Y nuestro se país. hicieron muchas actividades, hicieron ustedes Nosotros en es vuestra como un colectiva, arte ¿no? nuestro, ¿cierto? Y en consecuencia con su familia mantuvimos un estrecho contacto donde defendimos su derecho y también hoy, digamos, que para comunicar su obra, su trabajo y su realidad. La difundieron fuertemente. Sí. Hernán Correa Ortiz, dibujante también, muerto en un supuesto enfrentamiento en el 81. Y aquí nos encontramos en la sala Santiago Natino. Y está Santiago Natino, ¿cierto? Que es parte de los profesionales que fueron degollados, ¿cierto? El 29 de marzo del 85. Junto con José Manuel Parada, ¿cierto? Por Y Manuel supuesto. Guerrero. Así es, junto con ellos. Vamos por acá. ¿Qué vemos esto? Esto es el Esta gráfica es maravillosa. el Maravilloso. pliego nacional de los trabajadores, ¿cierto? Y a partir de ese pliego nosotros desarrollamos varias imágenes que apuntan a lo que ocurría en esos años, ¿cierto? Esto está desarrollado en el 80, ¿no? ¿En el 81 lo hicieron? Esto está, de acuerdo a los antecedentes, ¿cierto? Y de acuerdo a esta fecha, claro, como el 81. Sí. Antes de las grandes movilizaciones contra la dictadura. Sí. Claro. Esto está con el contorno de la bandera, se trabajó la idea de la fotocopia, ¿cierto? Ese es el sistema que trabajamos. Y esto obviamente también se pegaba en distintos Los muros, la lugares, población, sindicatos fundamentalmente, fundamentalmente. de trabajadores, pero en general instituciones diversas, ¿no? Ah, perfecto. Perfecto. Y esto es interesante, ¿eh? Que después en el estallido social aparece la bandera negra, ¿cierto? Pero delineada con blanco, que es el luto. Sí, pues ahí Y también esto, una ustedes reivindicación se adelantaron al tiempo. la dictadura se apropió Fantástico. de todo lo que correspondía a la identidad nuestra y como chileno, digamos, chilena, y entonces nosotros asociamos el significado de nuestro emblema patrio, ¿cierto? Sí. Como parte también nuestra. Y en ese punto de vista, ¿cierto? Usamos, en este caso, el filete, digamos, Sí. de la imagen asociado a, no sé, cuando Manuel Bustos fue detenido, ¿cierto? Dirigente de la CUT, o cuando los trabajadores estaban en un movimiento de huelga, ¿cierto? En los locales sindicales donde ellos manifestaban o las detenciones que se dieron en muchas partes. Esta imagen se repetía en muchas calles de Santiago, En todo Chile. En todo Chile, claro. Así es, sobre todo en los lugares periféricos de Chile. Bueno, aquí un homenaje a los mártires de claro, Chicago del 1 de mayo. Lo vinculamos también con la relación que tenemos con la educación, con los obreros, con el área laboral, vale decir, teníamos una relación estrecha con las organizaciones laborales, Sí. los sindicatos en general, y en este caso esto también se desarrolló en serigrafía y se pegaba también en los sindicatos asociados a lo que las distintas organizaciones laborales desarrollaban. Y esto era una reivindicación también de los mártires frente a una situación horrible que ocurrió cuando fallecen, cuando son ejecutados. ¿cierto? Amigo, a propósito de la vinculación que tenía la PJ con los sindicatos, ustedes cuando nacen como agrupación, ¿cuántos eran? ¿Y cuál fue el PIB? ¿Cuántos llegaron a ser? Bueno, ahí, como comentábamos anteriormente, nuestro primer llamado reunió a 30 personas. Ya. En la exposición participaron mucho más de esa cifra, ¿cierto? Y de 1979, no tenemos claro el término, pero para mí, Ya. en lo personal, ¿cierto? La agrupación termina su funcionamiento en 1989, durante un homenaje que se le hizo a Víctor Hugo Coseo en la Casa Larga, ¿cierto? Donde estaba, bueno, hubo una intervención, salió en el diario La Época, ¿cierto?
de esa intervención que hicimos en la calle con la imagen de él. Y entonces para mí el término un poco, obviamente no fue un término porque cada persona se fue conformando distintos grupos. Nosotros entramos directamente a la Asociación de Pintores y Escultores de Chile y ahí a través del taller de muros pintados seguimos pintando murales, digamos, en gran parte de Santiago, digamos, entre el año 89, 90, 91, 92 ahí, dentro de la PECH. Y ahí se ligaron con la PECH. Claro, y la estimación en esa época nuestra estaba ¿no? José Manuel. La estimación nuestra es aproximadamente unas 900 personas diversas, entre pobladores, personas de enseñanza media, estudiantes, universitarios también, obreros, trabajadores, profesionales, personas vinculadas a organizaciones de derechos humanos, digamos. Era muy transversal. Mujeres y hombres, ¿cierto? Sí. En cada acción nosotros sumábamos personas, se quedaban personas desarrollando otras iniciativas y con el correr de los años sumando esas cifras de estimación que creo yo, no estar equivocado, son aproximadamente unas 900 personas. Pasaron. Vamos a este paño que lo encuentro precioso. Esto es fantástico, una oda gráfica potente. Cuéntame. Sí, este se llama serie 1984. Ya, perfecto. Corresponde, ¿cierto?, a esos años, a partir de una vinculación, según también el texto que desarrollamos, ¿cierto?, una necesidad de organizaciones laborales, de trabajadores, de dar cuenta de lo que estaba pasando, ¿cierto?, a partir de lo que los medios de comunicación entregaban, los medios oficiales de comunicación. Entonces, pues, vemos que los diarios, ¿cierto?, publicaban situaciones que, con el correr de los años, y los montajes judiciales, se ha establecido, ¿cierto?, que en general, cuando se refiere a personas que decían los diarios eran encontrados, habían sido enfrentados por presuntos enfrentamientos. Claro, entonces todo eso al final de esos enfrentamientos, entre comillas, ¿cierto?, al final eran personas que habían sido detenidas, ¿cierto?, que eran ejecutadas y que hacían un montaje como acá, ¿cierto?, y eso lo publicaban los diarios en general para mantener, bueno, justificar un poco su acción, pero también mantener a la población con gran parte de su acontecer con miedo, que son restricciones. Hubo un estado de guerra, un estado de sitio, un estado de emergencia, un estado de perturbación de la paz interior, distintos estados que se desarrolló durante los 17 años de dictadura, y entonces los medios de comunicación oficiales, ¿cierto?, entregaron. Entonces, ¿qué hicimos? Rescatamos imágenes que se publicaban, ¿cierto?, y a través de serigrafía, ampliamos las imágenes, ¿cierto?, y se desarrolló esto y se pegaba en distintas instituciones, en la calle, en distintos lugares se pegaba este trabajo. Y empieza a aparecer el no más fuertemente, de muchas intervenciones de muchos artistas y colectivos. Claro, pero esto, en general nosotros abrimos muchos espacios que prácticamente nadie desarrollaba, y en esa cosa quiero ser bien categórico, ¿no? Por favor. En general, digamos, hay una situación generada en el ambiente social que propiciada por el miedo y porque también había detenciones permanentes y era muy complicado desarrollar cualquier iniciativa. Entonces nosotros, a través de nuestra orgánica, inspirada en un asambleísmo, porque nunca hubo un presidente o un secretario, hubo personas que se hicieron cargo de grupos de trabajo, y así se funcionó como después de la Revolución Social del 18 de octubre de 2019, que funcionó gracias al asambleísmo. Esa manifestación orgánica nos permitió seguridad, por un lado, y nos permitió que las actividades como estas pudiesen desarrollarse. Obviamente siempre hubo uno o dos protagonistas, generadores de las ideas, pero siempre se conformó un grupo de trabajo que al final determinó el resultado como esta serie, ¿cierto?, de serigrafías que apuntan a lo que sucedía
en esos años. ¿Y estas también las instalaban de esta manera o individualmente? Esta era ¿O esta era la distribución claro, que ustedes desarrollaban? se mantuvo el cartón con la organización pensando que esto es como el muro y cómo se llegaba en realidad. Y estos son originales. ¿No? Esta es la idea. Claro. Perfecto. No quisimos ponerle vídeo ni nada, dejarlo en contacto con el espectador. Muy potente, muy bueno eso. Acá hay acciones de arte en torno a dos eventos muy potentes. Uno, aquí, la barricada en Grecia, Cemento Volpaico, esa es una acción que hicieron ustedes. Ahí me vas a contar de qué se trata. Y otra acción de arte por Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. Por favor. Sí, bueno, como conversábamos, ¿cierto? Se conformó un grupo de trabajo y a partir de esa iniciativa, frente a lo que acababa de ocurrir, ¿cierto? El asesinato de Rodrigo Rojas de Negri, ¿cierto? Y Carmen Quintana, que estuvo a punto de morir también. claro, ellos fueron salvajemente quemados, ¿cierto? Sí. Y entonces nosotros, frente al Colegio Médico, en la calle Esmeralda, era un evento que organizó... ¿Dónde está el Instituto Goethe? Sí, al lado del Instituto Goethe, que estaba ahí. Se organizó Chile Demanda, se llamó la exposición, ¿cierto? Y ahí nosotros, afuera, en la calle, hicimos una acción. Entonces un compañero, una compañera se puso en el suelo con látex, como una rocha de una pulgada, y con látex recorrimos la figura, el contorno, digamos, la silueta del compañero o la compañera. Luego hicimos una mezcla de jabón gringuito con parafina, serrín, y le echamos aquí a la silueta y la encendimos como un referente simbólico, histórico, gráfico, y de denuncia también frente a lo que estaba ocurriendo. Y entonces también como propuesta plástica, ¿cierto?, en relación a establecer también la acción de arte social, política y a la vez de denuncia y derecho humano, digamos, donde nosotros nos comprometemos y nos comprometíamos, digamos, a mantener esa vigencia en acciones de este tipo. Y acá, Abilio, bueno, esta acción aquí, de la barricada en Grecia fue como bueno, acá, hay una artista. acá cerca, bueno, fue en la encina, Claro. ahí está el frontis. Sí, una artista, Carolina Meneses, ¿cierto?, Soberanera, convocan a los artistas en general, ¿cierto?, a intervenir un saco de cemento. ¿Te puedo decir algo? Ese año del 86 yo estaba estudiando ahí, tengo que estar ahí entre medio. Bueno, Sin entonces duda. nosotros, fruto de la Sin duda. contingencia, de la dinámica nuestra, ¿cierto?, tomamos los sacos que repartieron las compañeras, ¿cierto?, más unos sacos que nosotros conseguimos y dijimos, esta acción hay que hacerla en la Escuela de Bellas Artes, ¿cierto?, pasando por Historia, ¿cierto?, y saliendo por Filosofía en Grecia. La Escuela de Bellas Artes, la facultad, fotos del frontis, había sido tomada. Sí. Había un paro ahí en ese minuto, ¿cierto? Sí. Y entonces conversamos con los dirigentes sobre nuestro proyecto, ¿cierto?, lo que estábamos haciendo, y llenamos de basura, digamos, las bolsas, y luego salimos por, bueno, hicimos recorrido por dentro de la escuela llenando estas bolsas, digamos, todo el grupo de trabajo que estábamos en esto, y ahí tratando de salir por la reja, salimos, armamos una barricada, ¿cierto?, en Grecia, ¿cierto?, frente al Tigaramacul, digamos, por la avenida Grecia. Carabineros observaba todo el tema que estábamos desarrollando. Bueno, ahí estoy yo como acción ahí participando. Bueno, y de esta acción, ¿cierto?, nosotros en la muestra pusimos una fotografía a color
en una bolsa plástica, ¿cierto? Cortada en la mitad, y en la parte de abajo pusimos los restos que quedó de la barricada. Esa fue nuestra participación en la convocatoria que hizo la compañera Venecia, ¿cierto? En la galería formal tradicional, la acción de arte y lo formal de presentación que se hizo en la galería Gucci, ¿cierto? Ahí en Huérfano. Otra anécdota, porque si tú observas acá hacia la derecha en casa, viste un pasaje en la encina, podía haber casa en ambos lados, casa de en la encina que hace la entrada. Y la que estaba en la esquina, ¿tú sabes quién vivía ahí? Me acuerdo. Carlos Madrugal, Bororo. Ah, no, pero él estaba en las palmeras. No, se vivía ahí en ese pasaje. Sí, bueno. claro. Vivió en las palmeras y después se cambió ahí. Lo veíamos salir siempre, Ya, comentarios. sí, Bororo. Claro, que lamentablemente fue. Sí, pero nosotros cuando estábamos en la escuela, al lado, digamos, frente al lado izquierdo, había un terreno ahí, entonces el profesor Adolfo Q nos llevaba a pintar. Ahí la estructura que había ahí, estábamos con el estilo Tiziano o Velázquez, con las aguadas, los empastes, ahí estábamos pintando lo que el maestro Q nos proponía en su taller de pintura. Y acá estamos viendo varias acciones, ¿no? Sí, como aquí es más un panel descriptivo de presentación de plástico joven, ¿cierto? Nuestro origen, a partir del llamado Plástico Joven de junio del 79, ¿cierto? Que nace de la agrupación y está activa, dice, durante la década de los 80. Bueno, y distintas imágenes corresponden a distintas iniciativas, ¿cierto? Ahí con Hugo Sepúlveda, también Patricio Rueda y yo, en una exposición cuando el Frente Sandinista de Nicaragua logra triunfar en la revolución. Y ustedes desarrollaron también murales en finales del 79 al 80. Acá están en el sindicato de Gunja. Sí, ese mural no existe en la actualidad. No existe. Ya. Fue borrado. Unos 10 años, ¿eh? Duró 10 años. Por lo menos, quizá un poco más. Nadie pintaba murales. La agrupación fue la primera organización en dictadura que empezó a pintar murales en un espacio sindical. A retomar la herencia, porque antiguamente lo hacían. Cada muro, ¿cierto? Se tendrá la especificación, pero tiene como 5 metros por 4. Perfecto. Bueno, cada año. Esto. Entonces nos organizamos y distribuimos por tema. Son como 12 murales, ¿cierto? Y las puertas, digamos, corredizas que corresponden al escenario. Mientras estábamos pintando, el sindicato Mundío, sus trabajadoras, digamos trabajadores, le prestaban su espacio para las huelgas, en este caso de distintas organizaciones laborales de trabajadores, y en este caso era FESA, en base, la que está en huelga mientras nosotros pintamos a fines del 79, comienzo del 80. Se pintó esto. Es interesante nombrar a los participantes. Yo conozco a varios que están aquí. Pilar Salazar, María Elena Muñoz, Mario Castillo, Manuel Ponce, que era de la experimental, compañero Pedro Sepúlveda, claro. Alejandro Mono González, el maestro, Moncho Meneses, notables maestros, Omar Escobedo, Don Avilio Pérez, Hugo Sepúlveda, extraordinario, taller 666, y los trabajadores de los sindicatos de Gunja y FESA. Bueno, la fotografía de Eduardo Yáñez Betancourt, pero es notable los personajes que participaron ahí en ese mural. Sí, hay mucha historia ahí, hay artistas que se fueron desarrollando y otros que algunos siguieron la beta más política, ¿cierto? Y Hay que ver que estamos a 6 años del golpe de Estado. Esto es 79, muy poco, claro. 80. Entonces, nosotros obviamente reivindicamos nuestra condición de artistas, digamos, y el apoyo que existía, digamos, para
las iniciativas de creación artística plástica a través del mural, que la historia de los artistas el mural está presente desde el origen de la pintura rupestre, por así decirlo. Está la pintura mural como una acción importante para los artistas, las artistas. Y entonces, en dictadura, pintamos en condiciones complejas, ¿cierto? Sí. Cada uno asumió la asamblea, por ejemplo, la olla común, ¿cierto? Claro. Hubieron distintos temas que se fueron desarrollando a partir de lo que se fue discutiendo, digamos, y proponiendo para el desarrollo de... ¿Los diseños los hacían en conjunto con el sindicato? ¿Cómo era la mecánica? ¿Era un trabajo colectivo o individual colectivo? ¿Cómo era la dinámica de caso? Este fue lo denominado cara exquisita. El papelito que se dobla, ¿cierto? Que se va doblando y uno dibuja sin ver lo que el otro ha dibujado, sigue dibujando a partir de las marcas que se dejaron y así se estiró el asunto y quedó algo así. Entonces el maestro Pedro Sepúlveda trazó, hizo una síntesis y trazó este tema, y es a partir de ahí que podría ser como la esencia colectiva de una situación donde no hubo un tema, alguien no propuso un tema, ¿no? Fue una dimensión de muchas visiones colectivas en que esto se armó en una puerta metálica corrediza que tendrá, estimo yo, unos 10 metros por 13. Tiene que haber sido pintura de esmalte, de ferretería, pintura sintética, digamos, claro. de esmalte, óleo sintético. Sí. Esto me parece súper interesante. Me dice si se puede hacer un paneo, un acercamiento, por favor. Observen. La gran farsa, caricatura realizada por Alejandro Albornoz, participante de la PJ, a días del plebiscito de 1980. ¿Qué te parece? Impresión serigráfica en papel engomado, y ahí está. Sí, pues el compañero Alejo Albornoz, que para descansa, Sí. él armó su proyecto, digamos, y lo presentó, digamos, y lo asumimos en una situación de gran... O sea, como se armó la Constitución del 80, que nos rige hoy, estamos Así tratando de es. cambiar y montar las cosas, Así se ve un poco oscuro ese tema. Bueno, pero la vamos a cambiar, ¿no? No se Con la PJ vamos a empezar. El hecho es que se generó una situación de conformar ideas, bocetos, dibujos, ¿cierto? Y para ser serigrafiados. Algunos para ser pegados y otros recortados y para ser tirados. Entonces cada uno de nosotros, ¿cierto? Antes de la votación, de los riesgos extremos, ¿cierto? Nos llevamos, yo me acuerdo que estaba en Maipú, nos llevamos estos volantes, ¿cierto? Y los tiramos cerca de los lugares de votación, con la patrulla militar pasando, yo no les cuento el significado, creo que eso se desarrollaba en esos años. Estaban ahí en la cueva del lobo. Lo importante es que ayudamos de alguna manera a lo que todos sabíamos, que esto era una gran farsa que desarrolló el régimen para poder justificar una constitución sin la opinión de ninguna de las personas que debiesen haber opinado. Digamos, Disculpa, ahí él no sacó un 40%. ¿En el 80? Igual no tengo claro, ya, pero igual hubo un porcentaje, no voy a especular, ¿no? igual hubo un porcentaje interesante ahí, a pesar de los pesares, porque sí, fue... pero sin registro electoral, sin registro, exactamente. Claro, con el carnet, muchos de los servicios todos portaban la punta, 3 carnet, entonces era una situación... Mira, el resultado de la votación fue inventado, fue inventado. Y entonces el porcentaje que ellos se dieron y el porcentaje de los que votamos no a esa constitución, obviamente también en el caso nuestro fue disminuido extremadamente, ¿cierto? Y ellos, bueno, así es un gran invento que desarrollaron para poder mantener hasta hoy, ¿cierto?, esa constitución, ¿no? Paulo, vamos a entrar acá a la sala grande, central de la... Por favor, usted, arresto. Esta es una serigrafía de 1983.
impresa a tres esta colores. es una serie de, dos? varias serigrafías. Estas son una serie de Claro, estos, ya, son parte de varias serigrafías, trajimos dos, montamos dos, que son en papel craft. ¿cierto? Usando el grafismo como fondo, ¿cierto? En el caso, y el dibujo a partir de la tinta china, ¿cierto? Sobre las placas transparentes para serigrafía, que es el resultado de esto, con el tema emblemático de los colores de la bandera nuestra, Chile, ¿cierto? También acá, el blanco, azul y rojo, la bota militar, ¿cierto? Y en el fondo el texto habla de una situación de arresto, digamos, un segmento, una abstracción, pero algunos detalles entregan de que cómo una persona, digamos, en la búsqueda de los padres para poder encontrar a su hijo. ¿Estos en este textos caso. dónde los sacaban, Emilio? ¿En la vicaría? Esto se rescataba de los boletines que tenía que publicar la Vicaría de la Solidaridad, Perfecto. ¿correcto? Perfecto. Es Y interesante. de documentos también, ¿eh? Sí. De los procesos. Y acá también fue lo mismo, ¿cierto? En este caso es una detención. Hay de Donoso, ¿cierto? Que ya Pablo Goyenechea fue detenido, ¿cierto? Bueno, hay un desarrollo ahí, ¿cierto? Y el significado de lo que era para ese tiempo, digamos, una detención, que era prácticamente acercarse a que ser ejecutado o estar detenido o desaparecido. Bueno, por los derechos de la juventud chilena, Claro. esta imagen corresponde a un menor que fue torturado por la DINA. Claro, por eso. El menor Veloso. Esto es trágico también. Esto fue publicado en el boletín de la revista Mensaje. Los padres ¿De ahí sacaban la imagen? Sí. Sí, ahí saca esta imagen, nosotros rescatamos esto y en la jornada por el derecho de la juventud chilena, ¿cierto? Esto es de 1982. Hicimos una escenografía en la vicaría ahí en Bilbao con Pedro de Valdivia, vicaría universitaria, ¿cierto? Hicimos esta misma imagen en 3 planchas de Cholguán y la pusimos en el escenario, ¿cierto? Y esta imagen a la entrada, la entregamos a la entrada del acto. Ya. Y entonces la historia de esto es trágica desde un punto de vista de que sus padres, que trabajaban en una comunidad cristiana, ¿cierto? Con los temas propios de la Iglesia Católica, en un ámbito en que estaban prohibidas las reuniones de cualquier tipo. En consecuencia, los padres dijeron que sus reuniones eran para la catequesis, para los temas propios de la comunidad cristiana, ¿cierto? Entonces los servicios de seguridad, ¿cierto? Secuestraron al hijo, a él, lo torturaron y le mandaron la foto a sus padres para que dejaran de reunirse en la iglesia. Entonces, eso es para que entender la idea de cómo se desarrolló la dictadura con respecto a la vida, ¿no? y el tratamiento que había con respecto a las personas, no importaba la edad, o sea, era una situación horrible. Bueno, así me muestra esto no era leyenda urbana, como dicen los sectores ultra de derecha. obviamente que hay un sector de la población chilena, ¿cierto?, que quiere dar vuelta a la página y que esto no se Está hable. con el negacionismo. Deber nuestro en esta posición también, ¿cierto?, dar cuenta de que esto sí existió, ¿no? Así es. Este es un afiche también emblemático, ¿no? Fotos de descensuradas. Claro. Descensuradas. Fruto En defensa de la libertad de expresión. Ya estamos hablando aquí de unos años cerca 84. 84. En plena movilización. Teníamos Contra la ahí dictadura. ya algunas revistas y diarios, ¿no? Sí. Análisis, Arsi, Causas, Fortín Mapocho, Emblemáticos. ¿cierto? Y existía la Asociación de Fotógrafos Independientes, la AFI, que todavía existe, ¿no? Hace un par de semanas atrás entrevistamos a Juan Carlos Cáceres, Ah, ya. que era Sí, integrante. Fortín Mapocho y integrante de la AFI, También, y hablamos de aquello que se está cruzando del tema. Por Bueno, favor. este trabajo surgió, también es una idea compleja, surgió porque en algún momento, en esos años, ¿cierto?,
el régimen consideró de que las fotos que se publicaban en estos medios, ¿cierto? No debieran estar. Y entonces aplicó la censura al máximo, y eso significó que las revistas y diarios que existen acá, ¿cierto?, salieron con el espacio donde estaba la fotografía en blanco. Bien, ¿qué hicimos nosotros? Por el negro también. Claro. Nosotros rescatamos las fotografías prohibidas, ¿cierto? Y armamos este afiche en offset y publicamos las fotos prohibidas. Y con este texto, fotos censuradas, Y de esas fotos libertad. censuradas, sacamos la mano y quedan descensuradas. Y aparece la imagen real de lo que estaba aconteciendo, del horror. Y entonces las imágenes apuntan fundamentalmente a las víctimas, ¿cierto?, de las movilizaciones que se desarrollan en esos años y el salvaje trato, ¿cierto?, los servicios de seguridad y la policía. Bueno, esto se pegaba en distintos lados para decir, ok, se prohibió la publicación, y entonces esta imagen con las fotos prohibidas las publicaremos por todos los lugares posibles. Así fue. O sea, le dábamos al régimen donde más les dolía en realidad. Y eso obviamente tiene un costo, y eso también le da una dignidad, por así decirlo, a la organización, a la agrupación en cuanto a su responsabilidad y a su tarea en defensa, en este caso, de la libertad de expresión. Muy bien. Por la vida y la libertad de los presos políticos. Tema que se daba. Sí, a ver, en las reuniones de grupo de trabajo, generalmente, que nos tuvimos en muchas instituciones, entre otros, digamos, la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, también funcionaba en Simpson 7, donde funciona la sociedad. Así es. Ahí arrendaba la PES un espacio, segundo piso, y ahí nos reuníamos. Por eso tenemos vínculos con la SECHE. Claro. Y entonces llegaban ahí los compañeros de distintas organizaciones y planteaban sus necesidades, digamos, y a partir de ahí surgían estas imágenes. Claro. Esto es offset, ¿cierto? Y corresponde a la agrupación de familiares de presos políticos, ¿cierto?, por la libertad, por la vida y la libertad de los presos políticos contra el terrorismo de Estado. Entonces, de varias imágenes, ¿cierto?, un compañero fue el que resolvió esto, y así es. Perfecto. Contra el olvido. A propósito de los 50 años, Abilio, a propósito. Teatro Caupolicán, qué espacio importante era, que también fue un hemiciclo donde agrupó, a propósito del plebiscito del 80, ahí hubieron, y no solamente de eso, sino hubieron muchas actividades sociales, políticas y culturales en contra de la dictadura, ¿cierto? Sí. Y ustedes hicieron escenografía ahí también, aparte de estar entregando los volantes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? Nuestro trabajo fue de parte mural, también la escenografía, acciones de arte, talleres, exposiciones, gráficas, etcétera. Fue muy diverso. En este caso, es de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, estaba fechado en mayo de 1984. Contra el olvido, ¿cierto? Cuestión que todavía hoy, ¿cierto?, nos ha aclarado, vale decir, el que tiene la verdad de lo que sucedió con respecto a las compañeras y compañeros que están en condiciones de detenidos desaparecidos, no han entregado el antecedente. Las Fuerzas Armadas tienen mucho que decir en este tema, y ahí están con ese secretismo. En el caso de acá, ¿cierto?, esto lo resolvió Iván Godoy, ¿cierto?, que para descanse también, sí, compañero. Y también está hecho un offset, y corresponde también a un proyecto similar a la ficha anterior, donde llegaron los familiares de los desaparecidos a proponernos, ¿cierto?, que resolviéramos una actividad, un acto que ellos iban a hacer en el Teatro Caupolicán, en demanda y en defensa del derecho a saber dónde estaban sus familiares detenidos desaparecidos. Es bonita la gráfica porque va como una escala de grises, por decirlo de alguna manera, como si estuviera esparcido,
esta silueta de ese ser que está en el casi en cuclilla, como detenida, y que de una u otra manera se libera y renace. Claro, Eso es muy bonito, técnicamente es muy bonito, como se va a decir el esparcido, es decir, el colador con el cepillo de dientes y la limpieza. Exactamente, como lo hacen los escolares, de las ¿no? personas, ¿cierto? Y a partir de ahí una transparencia y bueno, un trabajo técnico que Muy bonito. uno lo conoce como Además, en el colegio, ¿no? además es muy sutil, ¿no? Y sutil, correcto, sí. Volvemos de nuevo a la misma imagen, Bueno, que hayamos visto, y acá arriba, claro, y acá ya con los colores, Claro. ya no solamente de fileteado, delineado. Claro, esta alusión por la vinculación con el tema laboral de los trabajadores, ¿cierto? Y la vinculación que tenía la agrupación del Departamento Juvenil de la Coordinadora Nacional Sindical, es decir, la relación con el área obrera o de trabajadores y sus organizaciones. Acá, la segunda conferencia nacional en 1983. Bueno, Los vínculos eran tremendos. Esta es la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos. Aquí estuvimos un rato desarrollando muchas iniciativas en esto, o sea, boletines, afiches, escenografía, impreso, etcétera, ¿cierto? Esta es una serigrafía y entonces estacionamos nuestra tarea, esto es del 83. Es el logo, se le puede consumir, ¿no? Claro, De la empresa. Claro. Y entonces el diseño de esto, ¿cierto? A partir de la reivindicación que se tenía en el acto de la actividad, ¿cierto? Y se conformaba esto y se pegaba en las distintas organizaciones laborales, sindicatos, etc. La juventud le pide por sus derechos, ¿ya? Preconsultivo del 3 de abril del 82. Es una coordinadora nacional sindical también, ¿no? Claro, pero departamento juvenil. Del tema laboral, ¿cierto? ¿Qué técnica es esta? ¿Hay una impresión óxido? Sí, sí. También del mismo modo, ¿cierto? En la vinculación con el área laboral, ¿cierto? Con los trabajadores, sindical, fuimos organizando el tema asociado a su demanda y a su derecho a su organización. Y ahora el tema del diario, él ha llegado con los pobladores, los sin casa, ¿cierto? La lucha de un terreno. Sí, esto dentro de la multiplicidad de trabajos que se desarrollaron con respecto al tema poblacional, la demanda por una vivienda hoy día es fuerte en todo. La historia de Chile está marcada por la necesidad de que cada familia necesita un lugar donde vivir. Y en consecuencia, ¿cierto? Esto corresponde a una toma de terreno. Toma 22 de julio, ¿cierto? En la bandera. En la bandera. Y entonces, esta situación, ¿cierto? Esta es la portada de un diario donde se informaba de lo que se estaba haciendo, ¿cierto? Era de los mismos pobladores. Claro, entre ellos y nosotros. Y ustedes se la imprimían, se la pasaban. Armaba este tema. Digamos, había como una retroalimentación. Claro, es lo mismo este tema que corresponde, pero aquí esta era una de las manifestaciones de este tema, que es un afiche abierto, se llama, donde lo imprimíamos, ¿cierto? A partir de imágenes que se desarrollaban ahí, ¿cierto? En serigrafía, y en los espacios abiertos ellas ponían el acto, la actividad que iban a desarrollar, y eso lo ponían en su área o se informaba afuera, digamos, lo que estaban ellos organizando. Este afiche, si me permites decir algo, es súper interesante. De hecho, cuando estuvimos en la inauguración contigo, con casi todo el directorio acá de la fecha, el presidente Alex Liu me dice: Carlos, ven para acá, te quiero mostrar algo que es un tesoro, es una joya. Porque aquí hay dos artistas chilenos nacionales que son súper importantes y que participaron con la APJ en esta acción, que es Sammy Mayor y Jorge Tacla. ¿Cómo fue esa vinculación? ¿Cómo nació este trabajo Ávila? En el caso de 1979 fue. Sí, 79. Justo cuando estaban recién comenzando. Claro, en el caso del primer llamado fue hecho para también la Facultad de Bellas Artes.
En Perfecto. el caso de Jorge y Sammy, ellos eran estudiantes, jóvenes, obviamente. Nosotros ya habíamos, un poquito estábamos egresando, ya habíamos salido un poco de la escuela, y entonces asistieron a nuestra primera reunión, que se mostró en el comunicado inicial, ¿cierto? Y en la distribución de las iniciativas diversas que hubo que hacer para conformar nuestra organización, y la primera exposición que se fijó ahí, fecha, etcétera, ellos asumieron la tarea de hacer un afiche. O sea, se desarrollaron distintas iniciativas para dar cuerpo del asunto, el montaje, la instalación, conseguir los espacios, todo lo relativo a la inauguración de la exposición. Bueno, ellos imprimieron en serigrafía, yo creo que es esto, ¿cierto? ¿Es serigrafía? Sí, yo creo que es serigrafía. Ah, mira. Imprimieron esta imagen, trabajaron Este diseño. afiche, Y este diseño a dos manos. Es a dos manos, Sammy del Mayor y Jorge Tacla. Es probable, claro, que uno hizo el texto, ¿cierto? Y otro hizo la imagen, quizás el Sammy estaba en la imagen. No sé. No se sabe quién es quién, pero salió este corpus. Entre ambos lo diseñaron y lo imprimieron. ¿No? Y llevaron impreso, digamos, a la reunión nuestra y digamos, lo entregamos y lo empezamos a repartir para que... Bueno, igual, no creo que haya mucho, yo creo que es el único que existe. Digamos, ¿no? Ahí está el indicio. Sigamos, Emilio, está muy entretenido esto. Encuentro de creadores jóvenes, ¿ya? Del Centro Cultural Mapocho. ¿Dónde estaba ese centro cultural, no? Victorio Supercaso 7. Bueno, porque estuvo en varios lugares. En el caso de Yo recuerdo eso, como en 3 lugares. No ahora dónde está la estación Mapocho, pero... Ella era dirigido por Mónica Echeverría. Ah, mira. Para descansar. Sí. Ella dirigía el Mónica Echeverría. Mapocho. Y entonces nosotros desarrollamos ahí un encuentro, pintamos la casa por dentro, me acuerdo, hicimos varios murales dentro, hubo conversatorios y exposiciones, o sea, hicimos un trabajo bastante interesante durante esto. Y este fue el afiche de serigrafía de difusión de nuestra exposición, que se imprimió en papel y también en plástico. Mira. Plástico azul. Con stencil, ¿no? Sí. Sí. Fue la Mónica Echeverría que cuando yo estaba agonizando y falleció, pidió que pusieran un parche rojo en el ojo. Fue la Mónica, ¿no? Si no me equivoco. Puede ser. Sí, claro. Exactamente. La mordaza de soledad no relega la libertad. Esto parece casi un poema. Hermoso eso, ¿no? Sí. Esto, como dice la... Allanando la cultura. En el año. Pero, Chile. a ver, el antecedente de este tema es que en una reunión en el Taller Sol, en el Ladito, ¿cierto? Donde el gran Antonio Gabriel. Claro. Entonces, la idea era ir al Montijo. Ya. Allá había una organización cultural que funcionaba en una medida, en un sector X del Montijo, y entonces la idea era ir allá, quedarse esa noche ahí, imprimiendo, trabajando, haciendo iniciativas diversas ahí, digamos, como una jornada, y entonces yo dije, mejor me voy mañana, yo por alguna razón no podía ir, ¿cierto? Y entonces los compañeros que decidieron ir, la policía los detuvo allá y fueron relegados. 5 compañeros. Dice 27 personas tenían un local de la comunidad que tenían, el Montijo. Entre otros fue el Toño Cadima, fue relegado, digamos. Entonces la agrupación, frente al tema de la relegación, que era un castigo, que se tiene 6 años, a través del coordinador cultural, ¿cierto?, armó este afiche para denunciar. ¿Cómo denuncia? ¿Cierto? Defender denunciar el hecho, defender a los compañeros, establecer como una solidaridad con lo que estaba ocurriendo con respecto a ellos, y
y entonces ellos fueron distribuidos en distintos lugares en una situación horrible porque la relegación era tomarte y dejarte en un lugar donde no tenías cómo vincularte con alguien, ni qué comer, ni nada, cómo dormir, era un castigo terrible para personas inmensamente apartadas del país. Tremendo. El gran Víctor Jara. Bueno, no hay mucho que decir de Víctor, todos sabemos, Víctor Jara, ¿cierto? Nuestro mártir más importante, digamos, y en este caso, en una entrevista que a él le hacen, ¿cierto? Rescatamos este texto. Cuando se lo hicieron allá en Perú, me parece, ¿no? Se tiene que hacer la televisión en Perú, dijo eso, ¿no? Puede ser. Claro, piensa que el artista tiene que ser un hombre comprometido con la realidad de su país, que debe sentir los problemas con más fuerza que el resto y denunciar todas las lacras que hacen al hombre indigno de su calidad humana. Eso lo dijo en esta entrevista, o sea, en el 73, fue por ahí, por el rol junio, del artista en general. ¿No? Es la esencia. Claro. Digamos, sí. Se vuelve a aparecer la bandera chilena, pero acá ya el filete no es blanco, no es negro, es rojo. Y con el fin al exilio y aparecen dos personas, Leopoldo Ortega Rodríguez y Jaime Insunza Becker, por el derecho de vivir en la patria. Bueno, otro tema, el exilio. Hay historia aquí detrás de cada ficha tiene una historia. Sí, una carga. Y exacto, ambos compañeros, ¿cierto? Fueron abogados, médicos, fueron expulsados del país. Miles, como miles, obvio. Ellos fueron detenidos en la calle, fueron al aeropuerto, se dieron la vuelta en el primer avión y ahí llegaron a Sao Paulo, Brasil, ¿no? Con lo puesto. En el aeropuerto sacan su pasaporte, ¿cierto? Que le ponían una letra L para que no entraran en el país. Y entonces están en una especie de conferencia de prensa ellos, ¿no? Aquí, bueno, este es un dibujo que me llevó. Nos llegó a la reunión, nos llegó la necesidad de denunciar el hecho que había ocurrido hace 2 días, un día, ¿no? Entonces me llegaron con una foto de un diario en Sao Paulo, una foto del diario donde están ellos, digamos, con sus pasaportes. De esa foto yo armé este dibujo, ¿cierto? Y entonces otro compañero lo tomó, hizo el filete de rojo, puso el texto y lo imprimimos sobre papel de diario, en serigrafía. Y esto lo tomaron distintas organizaciones que exigían el fin al exilio, ¿cierto? Y entonces con ese afiche se pegó en los muros y también sirvió para las manifestaciones. Claro. Eso es. Segunda jornada por los derechos de la juventud, ¿no? 10, 11, 12 de noviembre de 1983. Y son las fechas, siempre se repite, 80, 81, 82, 83 fueron muy potentes. Obviamente porque fueron los momentos de movilizaciones y fueron más feroces también, donde hubieron más muertes, más detenciones, ejecutados, detenidos. Implicar una cantidad. Ahí vuelve a aparecer esa imagen que vimos anteriormente. Sí, era una imagen que nosotros como que se puso un poco icónica. Usted la trabajamos porque era fuerte. Los que vivieron esos años saben que uno viajaba por Santiago en distintos horarios, en la tarde, noche, digamos antes del toque de queda, y cada 3, 4 cuadras estaban las patrullas militares, y entonces era común ver en la calle, ¿cierto? En estas esquinas, distintos grupos de personas en esta situación. Digamos que los revisaban, ¿cierto? Y los detenían algunos o a todos, y entonces era común esto. Sí. O sea, era complejo andar en la calle, digamos, en cualquier día, en cualquier hora del día. Qué bonito el efecto gráfico, ¿verdad? Ustedes eran tremendos porque
Aquí me hace recordar mucho el cómics, ¿ya? Pero más el pop, en cierta manera, ¿no? Esos cortes de alto contraste, blanco-negro, ¿cierto? Y aquí hay un punto de fuga, o sea, este es un dibujo muy complejo, además, desde el punto de vista estético, ¿ya? Toda la carga política y social que tiene en sí misma, sin duda, pero también es complejo desde el punto de vista gráfico y dibujístico, de cierta manera, ¿ya? Es muy bonito esos filetes que hay, esto es tremendo, y lo mezclan con un fotograma acá, ¿cierto? Con textura, ¿cierto? Versus esto que está más en mano alzada. Soberbio, eso lo hacían en tinta china seguramente. Sí, porque es un original de la ficha. Claro, ¿cierto? Original, y está trabajado, como tú dices, con tinta china, ¿cierto? Con la técnica de alto contraste, Sí, digamos, claro. a partir de imágenes diversas que habían sobre situaciones de manifestación y masiva. Excelente. Esto es interesante, aquí ya un brochazo donde se ve la fuerza de la velocidad de esta brocha, donde te deja indicios, ¿cierto? Pero sobre eso está el primer encuentro de brigadas artísticas. No aparece el año, pero tiene que haber sido del 80, no sé cuántito. Bueno, el Vicuña Maquena con Ñuble. El principio es... el sindicato Sumar, claro. Sí. El principio que tú dices es importante, digamos, en esta etapa de nuestro trabajo, que debe haber sido como el año 85, 86. Esto que le da fuerza al gesto, a la rabia, la lucha. El gesto, el brochazo inicial, ¿cierto? Me acuerdo yo los papeles puestos en el suelo donde había que lanzar los brochazos, y esto otro que se hizo una vez que se secaron sus papeles, armar esto con serigrafía, digamos, y todo para el hierro, porque había que quedar la encima, y entonces había que agitar este tema y no había mucha impresión, porque era así, tenían que hacerlo por poco tiempo, y todo autogestionado además. Sí. Que es súper importante decir eso. Era un voluntariado. Todo con la convicción y el puro corazón. Y el aporte nuestro también. Exacto. Había un gran negocio. Segundo homenaje a Santiago Latino, ¿cierto? En la Galería Chile Apech y Galería de Arte Bucci, la gran Galería Bucci. Este también es un lindo homenaje que le hacen a Enrico, ¿no? Sí, estos son los catálogos, ¿no? Sí. Y tremendo artista de ahí, no voy a leerlos, pero son... Aquí está la historia del arte, de la década de los 80. Sí, claro. 86, este decía el 85. Bueno, está vinculado con este trabajo de acá, sí. ¿Cierto? Hay una vinculación, la instalación de esto está relacionado con esta obra, ya. ¿Cierto? Y el caso de acá son los catálogos. ¿Por qué lo encuentro esto importante? Por un lado, es la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, ¿cierto? Que reivindica, defiende, difunde, informa de la situación de Santiago Latino como un creador, como un artista. Así es. Y entonces, lo reivindica. Claro, lo vincula en la operativa práctica, ¿cierto? Con la galería Enrico Gucci, ¿cierto? De la calle Huérfano. Sí. Y entonces se hace una convocatoria donde la agrupación tiene también su participación, ¿cierto? Por aquí estamos. Y acá también estamos nosotros acá. Como APJ. Como agrupación de plásticos jóvenes. Ahí, agrupación de plásticos jóvenes. Ahí está, claro. Y entonces desarrollamos distintas iniciativas vinculadas en una primera muestra con el trabajo de acá, ¿cierto? Y fue con antecedentes, ¿cierto?, que están establecidos acá, digamos, opiniones de personas y el listado de participantes dentro de
iniciativa Hay mucha que historia. tiene que ver también con el nombre de estas salas, Sí, ¿no es por cierto? supuesto. Muchas personas de las generaciones actuales también es nuestro deber, ¿cierto? No saben quién era Santiago Latino. Así es. Y entonces es también reivindicar su recuerdo, su nombre, su tarea como creador, como artista también. Es importante que las nuevas generaciones, como tú muy bien señalas, quién es Santiago Latino, que no quede solamente que Santiago Latino fue un mártir más, ¿cierto?, en tiempo de la dictadura. Es más que eso. Sin duda que hay que decir que fue así, fue asesinado de esa manera brutal, pero él era un tremendo artista y gestor cultural, social y político. Y tenía un trabajo tremendo, tremendo, en el campo no solamente de la gráfica, de la escenografía, de la pintura, extraordinario. Sí. Así es. Dejó un legado increíble. Claro. Sí, bueno, hay una tarea, digamos, de mostrar la obra de él, Sí. algo que a lo mejor el gremio alguna vez lo desarrolla. Bueno, tenemos Acá hay dos personajes que están invitando al paro. El paro va. Ahí está Augusto Pinochet con Jaime Guzmán. Ahí, mijito, te cambiaron el globito, dice. Ahí está también la picardía. Una agrupación de gremios del arte, una coordinadora de gremios artísticos del arte. Y bueno, a partir de imágenes que ya se conocían, ¿cierto?, armamos un tema de volante. Esto se cortaba, ¿cierto?, y se tiraban estos volantes impresos en offset. Vamos. Y tenemos acá a Patricio Manzano, ¿cierto?, un joven que participaba en los trabajos voluntarios y fue detenido, gran parte de los que estaban participando en esa jornada, y murió fruto de los apremios, ¿cierto? Murió en una comisaría donde estaba siendo detenido. Entonces aquí el texto detrás del grafismo que hay acá corresponde a lo que ocurrió cuando él estaba, digamos, falleciendo, fruto de la tortura en realidad. Claro. Des Sitiar Chile, coordinadora cultural. ¿Te puedo hacer una pregunta, Marilo? Desde la PJ, desde su inicio hasta que se desarrolló, qué sé yo, en todo ese tiempo, sin duda ustedes, aparte de que tuvieron algunos compañeros, un número importante que fueron detenidos, ¿cierto? ¿Hubieron compañeros que fueron detenidos, torturados de la PJ? O sea, ¿Hay algunos? Obviamente que la cifra que nosotros manejamos De la PJ, estoy hablando de... claro, establece compañeros y compañeros que fueron detenidos, ¿cierto?, en distintas circunstancias. Ya. El detalle específico de esos hechos, ¿cierto?, los tengo yo, digamos, en mis antecedentes, pero en general diríamos que en una de las acciones que se hizo en Isla Negra, ¿cierto?, por ejemplo, fue detenido Alberto Díaz. Y se hizo una acción ahí y llegó, carabineros, ahí los pacos llegaron y generaron una situación compleja y costó sacarlo del mando de la policía, pero bueno. Hubieron muchos momentos en que los compañeros fueron detenidos y detenidos también, digamos. En la cifra que hablamos, obviamente el hecho de llegar a nuestras casas después de hacer una acción significaba tomar una micro, bajarse la micro, tomar otra micro, tomar el metro, caminar, o sea, siempre con la alerta de que uno podía estar siendo seguido en las acciones con Víctor Zúñiga que hicimos cerca de General Velázquez con la Alameda. Digamos, el CNI estuvo muy cerca nuestro
y suerte que nos metimos en el terminal de buses y ahí pasamos y entraron los servicios de seguridad. Hicimos una plantilla con la imagen del rostro de Víctor Zúñiga, que fue asesinado en la cárcel. Y siempre con ese borde, digamos, de desarrollo en cuanto a las iniciativas que fuimos construyendo, o sea, en realidad. Claro. Bueno, sí quiero referirme un poco a esto que tiene que ver también con el plebiscito de 1980, con la constitución famosa. Sí. Y entonces este trabajo en serigrafía, durante todas las distintas circunstancias que se hicieron para denunciar esa acción del régimen, ¿cierto? Para, digamos, aprobar esa constitución como ellos lo desarrollaron. Se hizo esto y se pegó en distintos lados, ¿cierto? Para apuntar a la libertad. Esto también lo tomó la CUT en el exilio, ¿cierto? Esos años, y lo publicó en una portada, ¿cierto? Y también fue pintado, entregamos esta imagen a una organización Pueblo y Cultura que dirigía José Balme en París, ¿cierto? Del taller de muros pintados, y ellos pintaban diversos afiches, entre otros pintaron también este, ¿no? Tenemos imágenes de eso, pero por eso es emblemático por la connotación que tuvo este trabajo. Esto es interesante acá, ves acá la impresión final a dos colores, rojo y azul, y acá las plantillas, por decirlo de alguna manera, es fotomecánica. Cuéntame un poquito, aquí como demostrando un poco el proceso de lo que ustedes desarrollaron en la gráfica. Sí, en este caso, bueno, es serigrafía. No existía lo digital. Claro. Entonces está el original, ¿cierto? Que determina, digamos, en el caso del color azul, ¿cierto? El original que determina el rojo del texto. O sea, como para entender el proceso de construcción de la obra, a partir, obviamente, ¿cierto?, de la agrupación de familiares y presos políticos, que, como cuento anteriormente, llegaban a nuestra reunión y nos solicitaban, digamos, que nos ayudáramos a plantear esta demanda por la libertad de los compañeros y compañeras. Acá tenemos 5 afiches de CODEPO, ¿cierto? Huelgas de hambre. Cuéntame, sobre todo de CODEPO, ¿no? De este Comité de Defensa por los Derechos del Pueblo. Sí. Ustedes tuvieron mucha vinculación también, no solamente en sindicatos, sino vinculado a los derechos humanos. Nos reunimos también en nuestras reuniones en ese espacio. Y en este caso esto es emblemático, ¿cierto?, del compañero Jesús Sobarzo, que nosotros tuvimos pocos días antes que fuera asesinado con él, y entonces... El 2 de julio lo acribillaron, claro, publicó en 84 en los diarios, y fue detenido y fue asesinado, y lo pusieron como lo hacían esos años, como que hubiese hecho algo el profesor, y obviamente en su defensa por la libertad y por los derechos de los trabajadores del profesor en este caso. Acá hay una huelga de hambre de estudiantes de la Universidad Católica. Claro, en el 84. Católica, era rector de la universidad, rector de la edad. Y en la Chile está el rector, ¿cómo se llama? Toribio Medina. Un tiempo fue el rector también. ¿Sí? Bueno, el texto da cuenta de lo que va pasando, qué es lo que va pasando con la huelga de hambre. El esfuerzo físico. Cuerpo, ¿cierto? Estas fotos, fuimos al lugar, sacamos estas fotografías, digamos, con eso armamos una composición de esto, buscamos el texto de lo que pasa para tener conciencia de la transformación que va teniendo el cuerpo cuando está, sobre todo, huelga de hambre seca. Me hiciste recordar, disculpa que haga un preámbulo, como en mirada del arte, interesante, vamos apareciendo elementos. Me hiciste recordar de un libro poético de Carmen Berenguer,
Oisán desaparece. Sí, el Oisán. problemático en este tema. Es muy a propósito de esto, claro. Sí. Y quien ilustró, ¿no? Esos terribles textos fue Guillermo Núñez, que luego se hizo un libro súper importante ilustrando los textos de este acontecimiento que culmina en la muerte de Boizán en la huelga de hambre. Y lamentablemente algunos tienen salida y otras no. Eso. Bueno, acá Por tu vida y la de tantos. los hermanos Vergara fueron asesinados. Sí. Y 29 de marzo del 85. y en este caso es Eduardo. Se están cumpliendo 20 años. ¿Sabes? Fue un trabajo que... 20 años de edad tenía, perdón. ¿Cierto? Pero también reivindicando su condición de luchador y también pensando en su familia, en sus hermanos. Se desarrolló un poco también un texto ilustrativo de su situación, ¿cierto? La reivindicación está hecha en offset, esta imagen, y sobre la red de diario también. Y el último afiche, ya estamos como cerrando esta muestra de contra la pena de muerte. Sí, bueno, Esto lo diseñaron Alberto Díaz, otro emblemático histórico, ¿no? Y Cucho Márquez. Sí, bueno, también como acá, como este también que fue participando de como un acuerdo también Sí. la demanda por la justicia, con los compañeros y compañeros, digamos, que habían sido asesinados. De igual manera, ¿cierto? Se establece acá, ¿cierto? El derecho a la vida, es decir, en este caso ellos, los compañeros acá ya habían sido condenados a la pena de muerte, ¿cierto? Y entonces la ficha daba cuenta de que había que luchar en contra de la pena de muerte, ¿cierto? Por la vida, en defensa de los compañeros. Están en contra de la pena de muerte y del terrorismo de Estado. A partir del poder. Algunos afiches tienen la PJ, ¿cierto? Como firma, otros son, no, por razones de la seguridad de las iniciativas que desarrollamos, no podían ser firmados. Eso es todo. Quiero decir que esta exposición está abierta hasta el 27 de septiembre. El día 25 de septiembre, el lunes, vamos a tener un conversatorio acá a las 6 de la tarde. Están cordialmente Invitados a que participen, que vengan aquí a la sociedad de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, a ver, que queda Vamos a ver si lo vamos a transmitir. Salvador 21, Providencia. Entonces, es interesante ver esta historia que la hemos narrado, ¿cierto? Un poquito para dar cuenta del significado del trabajo desarrollado por la agrupación de plásticos jóvenes en los años duros de la dictadura. Eso es. Tú andas trayendo un libro, Emilio. Sería bueno que lo mostraras. Sí. Por favor, cuéntame de esto. Esa es una historia importante, ¿cierto? Desarrollada por Nicole Criste y Javier Amance, Muy bien. sobre una parte importante de la agrupación de plásticos jóvenes y el taller Sol, el Don Carino, Muy bien. y donde gran parte de lo que hemos hablado acá, ¿cierto? Está ahí. Está acá, digamos. Gran parte de los trabajos desarrollados, digamos, en este texto hablan de la historia gráfica del taller Sol, ¿cierto? Por ejemplo, Justicia, ¿cierto? Está allá también. Entonces es importante, este libro está agotado, ¿ah? De Editorial LOM. He sabido que quieren reeditarlo, ojalá. Y entonces también da cuenta de este archivo. Hay dos archivos que están funcionando acá, Hugo Sepúlveda y David Pérez, ¿cierto? Que fuimos los creadores de esta organización, digamos, y cómo nos
nos cae una inmensa responsabilidad en dar cuenta de los años de gestión que se ha desarrollado y entonces estamos en esa tarea, digamos, asociados con la APECH, que nos ha invitado para durante este recuerdo y significado de los 50 años, ¿cierto?, de la dictadura que ocurrió en Chile, ¿cierto? Un recuerdo de una situación muy dolorosa y ojalá no se respirar. En finalidad, lo que uno decide y quiere y lucha es por la defensa de la democracia. La democracia nos permite una vida, iremos perfeccionando la democracia con el tiempo, pero nos permite desarrollar con mayor fuerza la libertad de creación, que corresponde de expresión, defensa de los derechos humanos, la justicia, etc. Pero desde el punto de vista de la creación, nosotros como artistas plásticos visuales necesitamos que en un ambiente social, ¿cierto?, desarrollado, podamos potenciar y construir nuestras obras. Muchas gracias. Abilio, te quiero dar las gracias por tomarte todo el tiempo. Es un programa que llevamos más de 1 hora y media conversando, pero ha sido tremendo el bagaje y el conocimiento que no solamente cuenta tu historia, sino cuenta la historia de la agrupación, de lo que, porque conlleva mucha, yo diría que muchos sueños, se contiene muchas cosas ahí. Aquí contiene mucho dolor, mucha esperanza y anhelos, como tú muy bien señalabas, para que esto nunca más vuelva a suceder. Sobre todo contiene memoria, una memoria latente, viva, que está ahí intacta y que es súper importante que los jóvenes, insisto en ese punto, y los niños, las niñas, los niños puedan tener la posibilidad de que se las puedan transmitir para que no quede guardado no solamente en el libro, sino quede lleno de polvo y lo quieran borrar. Porque el negacionismo está haciendo su trabajo y lo ha hecho súper bien. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Esto es de polos y de luchas, ¿cierto? Del día a día, no es solamente porque estamos cumpliendo 50 años, es del día a día, el del minuto a minuto, segundo a segundo. Por lo tanto, esto está todo acá en esta carga de trabajo inmenso que ustedes desarrollaron y que se sigue desarrollando. El hecho de que estén acá es porque la PJ está viva. Y Abilio Pérez, te quiero dar las gracias por eso. Nos vemos.